Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Danny Phantom. Es un fantasma. La serie se estrenó el 3 de abril del 2004 y fue creada por Buzz Hartman, también creador de Los Padrinos Mágicos y Tough Poppy. El programa entero de alguna manera gira en torno a los nombres de fantasmas o cosas aterradoras. Por ejemplo, la escuela se llama Casper High, en referencia a Casper, el fantasma amistoso. La ciudad en la que viven se llama Amity Park, en referencia a las películas de terror en Amityville. Y la mascota de la escuela es un cuervo, que podría recordar al famoso poema de Edgar Allan Poe. Danny posee de un sentido fantasmal, el cual le indica cuando un fantasma está cerca. Esto fue inspirado en el sentido arácnido que posee el hombre araña. El primer episodio de la serie originalmente iba a ser el segundo, ya que el primero se trataría de cómo Danny Phantom adquirió sus poderes, pero después se decidió que el origen se mostraría en el tema principal. Pero Danny quiso ver y allí entró. De repente para Danny todo cambió. Su ADN se alteró. En el capítulo único en su especie, cuando Tucker va a atrapar al fantasma de las cajas, él le dice: "Good night, everybody." Esta fue una referencia a la exitosa serie de los 90 llamada Animaniacs, en la que su personaje principal solía decir esa frase. Good night, everybody. En ese mismo capítulo podemos escuchar que el PDA de Tucker tiene este tono. Danny, estamos en tu casa para que descanses como lo mereces. Esa es la obertura de Guillermo Tell, que también se le pudo escuchar en la segunda película de El agente Cody Banks. Y podemos ver al fantasma conocido como El Acechador jugando el videojuego Pong, el cual también apareció en una escena de Toy Story. En la casa de Sam se pueden ver algunas películas que fueron muy representativas en el cine antiguo. Por ejemplo, hay un cartel de La Naranja Mecánica, El Ciudadano Kane, El Planeta de los Simios y Tiburón. En un capítulo se menciona una película llamada La Gatita Sayonara. Esta es una parodia de Hello Kitty, y podemos ver a Tucker y Danny cerca de un juego de arcade, cuyo nombre es Crash Nebula, un personaje de Los Padrinos Mágicos. En un episodio llega un perro fantasma, y Danny hace una referencia a esa canción. You're not much of a dog catcher. Yeah, no kidding. Who let the dogs in? See, the song is Who Let the Dogs Out, but I said Who Let the Dogs In. I'll be right back. Bring some new jokes. El profesor Lancer, en lugar de maldecir o decir groserías, él utilizaba exclamaciones, las cuales eran títulos de libros. ¡Orgullo y prejuicio! ¡Sopa de pollo para el alma! ¡El señor de las moscas! En el capítulo El encantamiento de una estrella pop, Danny se enfrenta con una fantasma llamada Amber, cuyo poder es controlar a la gente con su música. Y Danny le dice: Hey, do you take requests? How about Beat It? Recordándonos una de las canciones de Michael Jackson. The fire's in their eyes and their words are really clear, so beat it, just beat it. Y en ese mismo capítulo, en uno de los conciertos de Amber, se puede ver a alguien disfrazado de Barbilla Roja, otro personaje de Los Padrinos Mágicos. En el episodio El fantasma del $1.000.000 aparece un equipo llamado La Pandilla Genial y El Gato Miedoso, una parodia completa a la franquicia Scooby-Doo. Este personaje es una combinación entre Fred y Shaggy, ella es una combinación entre Vilma y Daphne, y este felino representa a nuestro querido Scooby-Doo. Y en ese mismo capítulo podemos ver a los Hombres de Blanco, los cuales, bueno, ya sabemos de qué son parodia. En el episodio Desadaptados al Poder, aparece por primera vez el villano Freak Show, el cual está inspirado ligeramente en el Joker y el Pingüino, ambos de DC Comics. Además, Freak Show tiene el honor de ser el único villano de la serie en ser totalmente humano. En un capítulo, Sam está emocionada por ver 3 de sus personajes favoritos en una misma película. Estos son Terminatra, parodia de Terminator, Nightmarica, parodia de Freddy Krueger, y Femalien, que es una combinación entre Alien y Depredador.
El creador le quiso cambiar un poco el diseño al traje de Danny, así que a partir de la segunda temporada podemos verlo con su letra característica. En un episodio, cuando Danny le llega de sorpresa a uno de los villanos, él le dice: What's up, Doc? Esa fue una referencia al eslogan original de Bugs Bunny. What's up, Doc? What's up, Doc? What's up, Doc? En el capítulo La Tormenta del Reino se activa una alarma fantasmal, la cual indica que muchos fantasmas se están acercando. Y el diseño de los fantasmas que se muestran en la pantalla son muy parecidos a los de Pac-Man. El episodio El Último Enemigo es considerado como el más oscuro de toda la serie. En este vemos al Danny malvado, y es la segunda vez que el protagonista de una de las series de Buzz Hartman se encuentra con su yo del futuro, ya que la primera fue en Los Padrinos Mágicos, en el especial Cazadores de Canales. La forma en la que se originó el Danny malvado es similar a la creación del supervillano de los X-Men, Onslaught, ya que este Danny se originó al fusionar la parte fantasma de Danny con la parte fantasma de Vlad, y Onslaught fue creado al combinar las conciencias de Magneto con la del Profesor X. En el capítulo Pequeños Negocios, el acechador tiene un nuevo traje, y en este aparece un símbolo que es muy parecido al de Punisher. En un episodio, los padres de Danny le dicen que van a una fiesta de los 80, llamada Material Girl. Esto es un juego de palabras con el éxito de Madonna en esa época, llamado Material Girl. Y se despiden con el Moonwalk, popularizado por Michael Jackson. En el episodio Una traición al corazón, Danny espía a Sam, ya que ella está saliendo con un chico que a él no le agrada mucho. Entonces los ve sentados con un plato de espagueti, y Danny dice: Oh, rayos, si comparten una hebra de ese espagueti, vomitaré. haciendo un chiste sobre la dama y el vagabundo. Y en ese mismo capítulo, cuando van a la biblioteca, nos muestran un libro escrito por George McFly, una referencia al libro de Volver al Futuro. En el último capítulo de la segunda temporada, Freak Show vuelve a aparecer y controla unos objetos llamados el guantelete y las gemas de la realidad, que están basados completamente en el guantelete y las gemas del infinito. Con esto, Freak Show tiene un increíble poder, así que es casi imposible vencerlo. Pero la forma en la que Danny logra derrotarlo es muy similar a la forma en la que Aladdin logró derrotar a Jafar, ya que ambos casos nos presentan a un villano muy poderoso y a un héroe que los logra engañar de una forma ingeniosa, pues Aladdin provoca a Jafar para que se convierta en un genio y de esa forma él mismo se haya condenado a ser atrapado en una lámpara. Y en este caso, Danny Phantom provoca a Freak Show para que este se convierta en un fantasma, y de esa forma poder atraparlo con el Termo Phantom. Al final de ese capítulo, Danny usa el guante contra los hombres de blanco. Y a partir de ahora, dejarán a Danny Phantom y a su familia en paz. ¿Por qué haríamos eso? ¿Por qué? Él no es el fantasma que buscan. No es el fantasma que buscamos. Esto fue una referencia a Star Wars Episodio 4, cuando Obi-Wan Kenobi utiliza el truco de la mente. These aren't the droids you're looking for. These aren't the droids we're looking for. Desde el principio, Buzz Hartman quería que Danny Phantom se transportara en una motocicleta, muy al estilo de Ghost Rider. Pero una vez que decidió darle la capacidad de volar, vio que ya no necesitaba de un medio de transporte. Sin embargo, a Danny se le puede ver conduciendo una en el capítulo La Gran Vida. En el episodio Jungla Urbana, un villano llamado Maleza controla la mente de Sam, y esta aparece con una vestimenta verde, inspirada en la villana Hiedra Venenosa. El 24 de enero del 2007, Nickelodeon decidió cancelar la serie, así que a Buzz Hartman le ofrecieron la oportunidad de darle un final. Esto lo hizo en el capítulo Planeta Fantasma, donde Danny Phantom junto con todos los fantasmas que vimos en la serie logran salvar a la Tierra de un gran asteroide. Al final se descubre la identidad secreta de Danny, y él y Sam terminan juntos. Durante años, Buzz Hartman solía bromear con los fans sobre un posible regreso de la serie, y el 24 de agosto del 2016, él subió un video en el que nos mostraba qué fue de los personajes principales 10 años después. Él no confirmó nada al respecto, pero por supuesto todo esto hizo crecer la posibilidad de que veamos un reinicio de la serie.
y podamos ver nuevamente a Danny Phantom. Claro que también existe la duda de cómo un reinicio podría mantenerse al nivel de la caricatura original, y de si realmente sería una buena idea. Pero cuéntame, ¿te gustaría que se arriesgaran y nos entregaran a un Danny Phantom renovado? ¿O preferirías que dejaran al fantasma tal y como lo recordamos? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Isabel, Gabriel, Giselle, Edilson, Marianita y Dalton Fire. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.